Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Heraldo Salud, la voz de la salud de nuestra comarca lagunera. Hoy tenemos un tema, pero siéntese y agárrese porque es un tema que a todos nos interesa y ojalá no nos veamos involucrados, salvo en la donación. En esa parte, en la segunda parte del programa, yo creo que es la que más nos interesa a todos como pacientes y como potenciales pacientes, ya sea donadores o recibidores o receptores de lo que vamos a hablar. Y la primera parte, pues sí, está un poquito compleja, se lo advierto, por lo que representa. Y nosotros somos una parte importante en la terapia intensiva de la generación de lo que inicialmente nosotros considerábamos al paciente que fallece, al paciente que muere, pues era una cosa relativamente sencilla. Deja de respirar, deja de latir su corazón, su cuerpo se enfría, se hace moradito, muchos cambios que tienen que ver con la muerte reciente, que era prácticamente, era muy obvio que el paciente había fallecido. Sí era, y ahorita todavía pasa, por supuesto, ya ha pasado y se renovó, digamos, ese tipo de situaciones con el asunto del COVID, con el asunto de los pacientes complicados que fallecieron en sus hospitales. Entonces, como que la población, la civilización mundial, no tiene que ser nada más de aquí, como que tuvo que retomar ese tipo de fallecimientos en casa y que inesperadamente e involuntariamente, en la mayor parte de esos casos, por supuesto, la gente, los familiares, nos vimos en esa situación en donde tuvimos que ver al familiar, por supuesto, lamentablemente, sin respirar, sin moverse, sin dolor, frío, con coloración y por supuesto sin estar consciente. Por supuesto el paciente que muere pierde cualquier relación con el exterior. Pero la terapia intensiva, cuando nació, nunca esperó, por supuesto, que se iba a enfrentar a un fenómeno que es la muerte cerebral. Nunca pensamos en eso, nunca pensamos en que íbamos a tener ese dilema en donde el paciente deja de funcionar su cerebro y sin embargo los demás órganos parece que funcionan y funcionan, ¿verdad? El paciente está orinando, el paciente tiene latidos cardíacos, en fin, de ese tema vamos a hablar, que es la muerte encefálica, la muerte cerebral, y para ello hemos invitado a Lady Peniche, que es una persona que nos da mucha alegría que esté con nosotros, porque siempre hemos convivido, ¿verdad? Lady, ahorita que no me recetaste, me dijiste, ¿te acuerdas cuando nos veíamos en la oficinita? Una oficinita que nos encanta, que está en el primer piso de un hospital de la 71, justamente, que es el principal promotor, diría yo. Sí. Que ahí nació gran parte de esa cultura, de alguna manera, de trasplantes y de donación de órganos, y sí, que estamos hablando de hace ¿cuántos años? Lady, bienvenida a tu programa Heraldo Salud. Mi Oscar, querido, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario. Porque para mí es tan importante este tema, Oscar, tan importante porque nuestra lista de espera crece y crece. Oye, Lady, pero es emblemática, aquí en la comarca. O sea, yo te veo y pienso en donación de órganos. Mira, te agradezco mucho. Y yo creo que eso pasa con mucha gente que sí, creo que te identifica con eso, con donación de órganos. O sea, tu trabajo ha sido tan claro y tan constante. Gracias. Que pensar en Lady Peniche es pensar en trasplante y donación de órganos. Te agradezco muchísimo. Ciertamente lo describiste perfectamente bien. Antes era muy fácil diagnosticar la muerte. Asistolia, paro cardíaco, no hay respiración, frío, etcétera, etcétera. Aquí en el 95 empezamos aquí en la región lagunera, ¿sí? Pero hablar de muerte encefálica o muerte cerebral, nos podemos remontar a 1950, ya, ¿sí? Con unos médicos franceses, Boulat y Malloret, quienes encontraron que el paciente que estaba inconsciente y que nunca, un estado de coma profundo y que nunca volvía. Entonces ellos dijeron, no está ni muerto ni vivo. A eso le llamaron coma de paz, ¿sí? Que es más allá del coma. ¿Sí? Y ahí empezó la situación de estudiar la muerte encefálica. Porque la muerte encefálica médicamente, legalmente, está reconocido como la muerte del ser humano. Sí. Y ciertamente, muchas veces, hasta el médico decía, espérame, no, es que todavía. Dije, entonces un electroencefalograma
un electroencefalograma y nos dábamos cuenta que era plano. Sin embargo, el corazón seguía latiendo, como bien decía, los riñones seguían funcionando. Este tipo de pacientes son los pacientes que tienen una muerte súbita, ¿sí? Que tienen una muerte súbita, llámese un accidente con un traumatismo craneal, llámese un tumor cerebral, una hemorragia cerebral. Entonces, son personas que son perfectamente sanas y de pronto tienen un evento cerebral, como te digo, y llegan a un hospital, llegan a un departamento de urgencias, lo valoran, lo intuban porque no está respirando y a la terapia intensiva. Ahora, esas famosas 72 horas que ustedes sabiamente dicen para ver para qué caminito toma. El estado de coma tiene 3 caminitos, como tú eres experto en esto, mi querido. Esos 72 horas lo vamos a tocar ahorita más tarde porque nos ha metido en muchos problemas. Qué bueno que no. Pero, exactamente. Entonces el dato básico es la respiración. Sí. De pronto, el paciente que encuentran en el accidente o que tuvo en su casa un desmayo, una convulsión, de pronto dejó de respirar. Entonces llegan al departamento de urgencias, lo intuban porque no está respirando por sí mismo y empieza una serie de estudios, ¿sí? Tomografía, todo esto, angiografía. Pero resulta que cuando ya te das cuenta que los reflejos básicos de nuestro cerebro están abolidos. Si nos acordamos, nosotros tenemos 2 tipos de vida. Lo aprendimos en la secundaria. Fíjate lo que te estás diciéndole, de 2 tipos de vida. No, 2 tipos de... No es la palabra. Tenemos 2 tipos de reflejos. Ya. Bueno, sí, es el autónomo, el vegetativo, sí. Y el consciente. Sí, perfectamente. Tú sabes, perfectamente. Entonces, en aquellos años que se empezó a estudiar la muerte encefálica, primero hablaron de muerte de tallo. ¿Sí? No involucraba a los demás elementos. El tallo está implícito en el cráneo, en el cerebro, parte del cerebro. Luego hablaron de muerte cerebral. Sí. ¿Sí? Y finalmente, el encéfalo, que está constituido dentro del cráneo por el cerebro, el cerebelo, tallo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de esto de los 2 tipos de reflejos autónomos, sí, o sea, conscientemente tú te rascas, tienes comezón, te rascas, sales caminando, lo que tú obedecer mis deseos. Eso es la vida de relación. Sí. Sin embargo, la vida vegetativa radica ex profeso en el tallo encefálico, ¿sí? ¿Cómo qué? Como tus pupilas, el abrir y cerrar una pupila, tú no estás consciente de eso. ¿Sí? Como la respiración, tú, bendito Dios, te levantas respirando. Tu latido cardíaco también. Tú no dices, corazoncito, ya amaneció, vamos a empezar a trabajar. Tú te duermes con la confianza de que esto es... ¿Por qué? Porque todo eso radica en el tallo encefálico. Bien. Pero ¿cómo se daña el tallo encefálico? Cuando existe este tipo de problemas del traumatismo que platicamos, una hemorragia, empieza a aumentar la presión en el cerebro. El cerebro es un órgano tan protegido por el cráneo, ¿sí? Está herméticamente sellado, ¿sí? Tú te puedes lastimar tórax, te puedes lastimar el corazón por un traumatismo, pero el cerebro está protegido con el cráneo. Ahora bien, entonces, si estás en una cámara herméticamente cerrada como es el cráneo, ¿sí? Y hay edema, se hincha el cerebro. ¿Y qué pasa? Los vasos que van hacia el cerebro, la carótida, ¿sí? Ante esa presión se colapsan las arterias. Primero se colapsan las venas, que son las más constitucionales, está más delgada la capa. Luego se colapsan las arterias. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el corazón late, sube hacia cabeza
y ya no puede pasar la sangre Ya. y se regresa. Sube y se regresa. Entonces, ¿qué pasa cuando un tejido vivo está en una caja herméticamente cerrada, sin oxígeno, sin los nutrientes? Pues empiezan a morir, ¿sí? A putrefactar. Se oye mal, pero el cerebro putrefacta cuando existe muerte encefálica. ¿Sí? Entonces, ante esa situación, ahí está el tallo encefálico. El médico, un buen médico como tú, mi querido Oscar. No digas eso. Oye, ya cuando te dicen eso es que ya marchó, oye, te comprometen y luego generalmente quedas muy mal. No, yo sé, yo siempre contaba contigo cuando trabajábamos juntos. Entonces el médico empieza a ver que pone luz en los ojos, sí, y la pupila se queda dilatada, ¿sí? Me acuerdo mucho que alguna vez un papá de un niño me dijo, doctorcita, es que mi niño ya tiene ojitos de muerto, ya dénmelo. Mira. Ya tiene ojitos, pero el doctor no me lo quiere dar, ya que le desconecten de ahí donde está, ya dénmelo. Así llegaban llorando a mi oficina, porque no nos convencíamos, ¿sí? Luego le pones agua fría en el conducto auditivo y la respuesta de una persona viva es movimiento rápido de los ojitos. Sí, ese es el nistagmus, ¿sí? Le activas o le estimulas la faringe y para que vomite o tosa. Exactamente, y no hay ese reflejo. Sí, todos estos reflejos, los médicos son expertos y no se equivocan, porque a veces tenemos miedo de que, ande, pues dijo el doctorcito, pero yo lo veo calientito y yo lo veo, ¿sí? Entonces se duda. Entonces, nuestra labor era pasarlas a esta oficina, con un cerebro, explicarle toda esta situación. Pero una vez que se determina la muerte encefálica y se confirma con una angiografía cerebral o un electroencefalograma, aunque te voy a decir, en otros países, con la clínica, el antecedente del traumatismo, más la clínica, ya, era muerte encefálica. Ya no están haciendo electroencefalogramas, ya no. Era suficiente. De hecho, así es, ¿no? Así sucede en la práctica. El diagnóstico de muerte cerebral prácticamente es suficiente en los datos clínicos. Y cuando hay alguna duda, que es muy raro, porque los datos clínicos para empezar, tú dijiste algo muy importante, Lady, que es la pérdida de la conciencia. Es una de las partes principales de nuestro cerebro. Cuando le falta oxígeno, muy sensible las neuronas hacia la falta de oxígeno y de sangre, ¿no? A veces esos pacientes que me está mencionando la doctora Lady Peniche, que provienen, digamos, de un trauma craneoencefálico severo, venía escuchando, ayer me comentaban en un ambiente donde estábamos que hubo un caso de unas niñas que se pelearon y una de ellas, en su arranque de ira, jovencitas, por supuesto, 13, 14 años, toma una roca, una piedra y golpea a su compañerita en la cabeza. Y en esos momentos la niña todavía está consciente, ¿verdad? Sangrando por su nariz, etcétera, y ella misma se está limpiando su naricita, etcétera. Y tú mencionaste algo bien importante, el cerebro se empieza a hinchar después de los golpes. O sea, la hinchazón no es al principio es leve y después esa hinchazón se va incrementando hasta que el paciente empieza a vomitar, convulsiona, pierde su estado de alerta, se hace el coma, se va haciendo de primero superficial y después cada vez más profundo hasta que el paciente pierde todo su sentido de alerta, digamos, y nosotros intumamos a esos niños o a esos pacientes, como en este caso. Estoy casi seguro que algo parecido sucedió hasta que la hinchazón de su cerebro, secundaria a los golpes, llega a la muerte cerebral. Es decir, le faltó se hinchó tanto ese cerebro que sufrió y mueren todas sus neuronas. Y de ahí provienen muchos casos de los traumas, de los accidentes, de los tumores, de las hemorragias, de las cirugías programadas complicadas por sangrado, etcétera. De ahí provienen muchos casos de falta de oxígeno y de sangre por diferentes causas. Y tú mencionaste algo bien claro que dijiste, lo primero que hace el paciente es pierde su conciencia. Así es. Y ese es un dato clave para la muerte cerebral. Es decir, totalmente. No tenemos relación con el exterior, no reaccionamos a los estímulos externos. Tú bien sabes que el estado de coma tiene 3 caminitos. Llega al estado de coma a la terapia intensiva por hipoglucemia o por hiperglucemia, tú sabes, ¿sí? Pero sanan,
y los mandas a su casa caminando. El segundo caminito que toman es el estado vegetativo permanente crónico. O sea, salen del coma pero que se quedan con una lesión. ¿Sí? Esto es bien importante, Oscar, porque, como te digo, tenemos los dos hemisferios y el tallo encefálico. En el tallo encefálico radica la vida vegetativa, de lo que tú no tienes conciencia en tu cuerpo. Y en la corteza cerebral, en ambos hemisferios, radica la vida de relación. ¿Sí? De manera práctica, cuando se lastima el tallo, irreversiblemente es la muerte. Cuando se lastima la corteza cerebral, ¿sí? Se quedan en estado vegetativo permanente crónico. Esto quiere decir que ese paciente de estado vegetativo puede respirar por sí mismo. Lo alimentan por gastrostomía, como tú bien sabes, pero está respirando. La respiración, como decían los antiguos mayas, el vaho divino. Sí, qué padre. Sí, es la vida. El neuma. El neumo, ándale, exactamente. Entonces, dices tú, la muerte es el soplo divino. No te dicen paro cardíaco, no, te están diciendo soplo divino que te da la vida. Cuando no existe la respiración, porque en el tallo encefálico está el centro de respiración, centro de temperatura, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pasa esto, deja de respirar y ese es un dato un dato de muerte, ¿sí? Por eso lo intuban, porque ese aparato ayuda a respirar, no porque esté conscientemente respirando, ese aparato ayuda. Entonces, son 3 caminitos del estado de coma. El estado de coma profundo ya es la muerte, salvo excepciones, estado vegetativo y sano, ¿sí? Esos son los 3 caminitos de un estado de coma. A veces me dicen, Lady, pero ¿por qué el corazón sigue latiendo? Y a mí, un pensamiento que venía a través de toda experiencia que viví en este área de donación y muerte encefálica, filosóficamente ubicamos el amor en el corazón. Los poemas, las canciones, la parte romántica de todo esto. Sí, pues cuando te hace enojar la pareja o lo ves, te duele el corazón, no te duele el cerebro. Dices, se me quebró el corazón. ¿no? Cuando te dejan y ¡ay! Ándale. Sí. Fíjate que una vez en una de las pláticas que yo tenía en una universidad, salió una psicóloga. Sí. No, el amor no está en el corazón, está en la cabeza. Bueno, sí, si tú empiezas a pensar, el doctor Oscar es egresado, está jubilado del Seguro Social, ya le estás echando cerebro. Sí. Pero el amor está radicado filosóficamente, repito, en el corazón. ¿Sí? Entonces, a veces me preguntaban por qué late. El corazón en muerte encefálica sigue latiendo por amor, en espera de poder rescatar órganos y ofrecerlos. Mira, ¿sí? Qué bonito, qué padre, qué padre. Entonces, a veces yo eso platicaba con la familia, porque tú sabes que en el primer momento, que ahorita vamos a hablar de eso, para hablar con la familia, pues tienes que hacer mucha empatía y hablar del amor hacia los demás, ¿verdad? Sí. Entonces, una vez que ya se determinó la muerte encefálica, pues que la angiografía cerebral era la más fidedigna, la más para determinarlo. Porque aunque lo que pedía la ley siempre es un electroencefalograma. Sí. Entonces, de ahí ya empieza todo el proceso que ustedes nos llamaban y toda esta situación, pero una vez ya determinada la muerte, no antes, cuando ustedes nos daban luz verde, ¿sí? Nos hablaban, pero muchas veces el mismo médico decían, ya le dije a la familia, pero no quiere. No, espérame, háblame a mí. No, ese es un proceso que la verdad era un dolor de cabeza para nosotros y para ustedes, ¿no? Una piedra en el zapato. Pero me gustó mucho la manera en que dices que el paciente deja de respirar, es uno, no siente dolor, no tiene relación con el ambiente externo, es decir, usted le habla y pues el paciente no reacciona. Hay algunas pruebas neurológicas, como decía, sí, que se le introduce agua en el oído, agua fría, en fin, que nosotros que identificamos la pérdida de los reflejos básicos de respirar, de moverse, en fin. Y esas pruebas clínicas las hacemos nosotros en terapia intensiva, también las repite, insisto, las repite el neurólogo, es decir, varios especialistas confirman el diagnóstico, no es nada más, y diferentes turnos, ¿verdad? Diferentes. Los hacemos hoy a las 10 de la mañana y luego a la 1 de la tarde y luego a las 6 de la tarde, es decir,
Sí. Ya se va reconfirmando en diferentes tiempos y por diferentes médicos y diferentes especialistas también el diagnóstico de muerte cerebral. Y a veces en algunos países y en algunas ciudades se confirma con un electroencefalograma, con una angiografía, con una gamografía, que nos ayudan a eso, a confirmar. Pero una de las partes de que tú mencionaste que se deja de respirar, me encantó como lo dices, como en el neuma, como el último suspiro. Y que nuestros mayas también decían eso, ¿verdad? Que la forma en que cuando uno emite el último suspiro se va el alma de nuestro cuerpo, ¿no? Queda el cuerpo ya sin alma. Y nosotros mantenemos esa respiración de manera artificial con nuestros ventiladores, ¿verdad? Así es. Por eso decíamos al principio que la terapia intensiva propició de alguna manera esta situación de muerte cerebral. No, ustedes contribuían mucho a salvar muchas personas hablándonos a tiempo, porque a veces se tardaban algunos médicos en llamarnos y ya no era rescatable el hígado ni el corazón, quizá los riñones y las córneas. Pero ciertamente ustedes hacían esta evaluación, empezaban con todos los reflejos de arriba hacia abajo. La última prueba que se hacía era la prueba de la apnea. Sí. A privativo de neumos aire, ¿sí? Entonces la prueba de la apnea ya te daba el último dato de muerte encefálica, ¿sí? Y en eso ya ustedes nos hacían el favor de llamarnos para empezar todo el proceso. Lo que pasa es que lo vivimos y yo creo que todavía se vive. Hay gente que evidentemente nunca ha estado en esta situación y ojalá nunca lo esté. Y luego llega a la terapia intensiva y pues, se sorprenden. Dicen, oiga, doctor, yo conocía las salas de hospital, pero una terapia intensiva con un cristal ahí, mi paciente intubado, con un tubo en la boca, con sondas por todos lados, sueros, en fin. Impacta. Pues, ¿qué pasa? O sea, no lo asimilo tan rápidamente y nosotros comprendemos esa situación, por supuesto. Y luego, cuando les decimos que tiene que su cerebro ya no funciona y que tiene muerte cerebral, que el paciente parece que está vivo, pero no lo está, porque su cerebro dejó de funcionar, a pesar de que el paciente, el familiar llega, se asoma a la habitación y ve que sale orina por la sonda, por orinar. Dice, Chihuahua, pues como un paciente muerto no orina. Un paciente muerto no late su corazón, doctor. Yo veo el monitor y dice tic, 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 y lo siento y lo escucho y le toco su manita y parece ser que está latiendo. Entonces, no comprendo lo que me está diciendo. Es un choque inicial y para eso está el departamento de procuración de nosotros también y nos complementamos para poderle informar en qué consiste la muerte cerebral, ¿verdad? A pesar de que uno a veces está tan inmerso en esto que uno se olvida de que son pacientes nuevos que nunca han estado y a veces que eran sanos. Sí, que son sanos, pero que también el familiar tiene diferentes grados de preparación, diferentes grados de asimilación, diferentes creencias. Es importantísimo. Creencias y religión. Totalmente de acuerdo. Sí, nos hemos enfrentado a lo largo de todos esos años, nos enfrentamos inicialmente con el Ministerio Público, porque la ley dice que el Ministerio Público, cuando es un caso médico legal, tiene que dar el aval, confirmar la muerte encefálica con su médico legista y darnos luz verde para iniciar el proceso. No podíamos empezar si no llegaba el Ministerio Público con su médico legista, nada más en los casos de medicina legal, ¿verdad? Eso, desde el punto de vista biológico y médico, nos crea problemas por la cuestión de tiempo. El tiempo es bien importante para la procuración y la donación de órganos. Vamos a avanzar a la segunda parte y ahora sí vamos a ir hacia el asunto de la procuración y donación de órganos después de este diagnóstico de muerte cerebral y después de los trámites administrativos burocráticos que la verdad entorpecen esta situación, a pesar de que los familiares y los médicos ya están de acuerdo con esta situación. Vamos a regresar con el asunto de procuración y donación de órganos en Heraldo Salud, la voz de la salud. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos en el programa Heraldo Salud. Felicitando, por supuesto, a Iván, Davina, a Éter Redondo por la realización de este programa, a nuestra productora que está atrás del cristal, Lisbeth, que siempre nos acompaña y nos hace la buena vibra. La buena vibra es la actitud, la que nos importa. Y ahorita estamos hablando con la doctora Lady Peniche de procuración de órganos y el asunto de muerte cerebral. Pero nos abrió el apetito
Lady, no hagas eso, por favor. El poder nos enseñó el poder de convencimiento de la gastronomía mexicana, ¿verdad? ¿Cuál es ese poder de convencimiento viniendo de tu tierra, de Yucatán? ¿Qué platillos nos tienes para acá, para los laguneros? Que otra persona que viene, ustedes pura carne asada y quesadillas, no. Pero ustedes no. Un día te va a traer la cochinita, tú verás, les voy a traer. Mira, es cochinita pibil, panuchos, papazules. ¿Qué contiene un panucho? Un panucho es una tortilla que le pones el frijol negro molido adentro de la tortilla. Okay. Y una vez frita le pones pollo, molida, cebollita morada, aguacate. Pero fíjate cómo está el truco. Dices panucho y uno escucha pan con algo. Y no, y ya me lo cambié. Dice, no, pues no es un pan, no es pan, es una tortilla. Es una tortilla, exactamente. Los salbutes también es a base de masa de harina y de maíz. Salbutes. Hay una comida que se llama relleno, queso relleno, que también es así como que muy gourmet. El relleno blanco, el relleno negro. ¿Y como cuándo nos vamos a invitar a todo el programa de Heraldo Salud a comer a toda Tú verás. Someday. Una comida yucateca. Totalmente. Y me he visto de mestiza. Sí, te representas así. Sí. ¿Cómo es? Sí. Yo tengo mis vestidos bordados de Yucatán. Aquí bordado y bordado hacia muy coloridos. Mucho. Muy coloridos. Sí, para septiembre siempre ando en la calle con mis cipiles. No, aunque no sea septiembre, porque haya calor. ¿Qué tela es? Puede ser algodón, puede ser algodón y otra tela que es muy fresca y luego bordan, puede ser bordado a máquina o puede ser bordado punto de cruz. Sí, es una artesanía divina la que existe en mi tierra. Sí, padre, ¿no? Sí, qué padre. Pero ya soy lagunera, mi Oscar. No te creas, sí vamos. Allá estuvieron mis abuelos, todavía están mis tías. ¿Tú estudiaste allá o acá? Fíjate que estudié aquí. Mis papás fueron maestros ya jubilados y nos vinimos en el... Ese era 62, más o menos. Sí. Y aquí, bueno, son maestros, tú sabes cómo lo mueven como a los médicos. Y dicen que quien toma agua de la laguna se queda en la laguna y aquí nos quedamos. Mis papás, mis hermanos, aquí estudiamos, nos casamos. ¿Te casaste con un lagunero? Sí. Sí. Con un lagunero, Fernando Gurrola Viesca, de Peniche Polanco. De Peniche Polanco. Madre santa, todavía está el mes de la mujer. Totalmente, por eso. Yo diría que el hombre de la mujer, ¿verdad? En este caso tuyo. Sí, y de todos, por supuesto. Es de cine, también es médico. Oye, salúdame. ¿Qué especialidad tiene tu esposo? Ginecólogo. A ver cuándo lo tenemos por acá. Me lo saludan mucho. Claro que sí, Oscar. Y a mi querida Lulú también. Y también andaba ahí, digamos, entre comillas, por supuesto, acompañándote en algunas ocasiones ahí en el hospital, ¿verdad? Sí. Porque una de las cosas de tu departamento de procuración de órganos son las deshoras, los destiempos, madrugadas. Sí, Oscar. Sí, Oscar. O sea, la muerte no avisa, ¿sí? Entonces yo pudiese estar en un cumpleaños de mis hijos, un aniversario de mis papás o mi aniversario mismo y córrele. Y entonces dejabas todo o no asistías porque no tenía hora y ahí te podías quedar en todo el proceso hasta 36 horas. Claro. ¿Sí? ¿Nos puedes explicar, Lady, a la gente que nos está escuchando, que nos hace el favor? Esto lo vamos a programar y lo vamos a difundir por redes sociales, por supuesto, y las dudas que usted tenga se las vamos a hacer llegar a la doctora Lady Peniche. ¿En qué consiste y por qué se creó y en qué consiste este departamento de procuración de órganos? Fíjate que es imperativo pensar y querer donar órganos. Tenemos muchos pacientes en falla renal, en problemas de queratocono, problemas en los ojos para trasplante de córnea. Entonces, simplemente en falla renal, por ejemplo, Chihuahua reporta 3.500 pacientes, en Zacatecas y Coahuila 3.000 sí, Durango 2.500 aproximadamente. Sin embargo, estos pacientes en la lista de espera, bueno, aquí tenemos una clínica de tercer nivel y en esta clínica que tiene Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila, únicamente y vaya que son 1.500 pacientes. 1.500 pacientes esperando un órgano.
no todos los pacientes. Y solamente riñón. Riñón. Pero me refiero a que no todas estas fallas renales que existen en esta área en la que tenemos el tercer nivel están en un seguro social, en un ISSSTE, ¿sí? Entonces, son muy pocos los que están inscritos, pero tristemente en lista de espera son 1,500 pacientes. Entonces, estos pacientes que están inscritos van con su médico familiar o donde les toca en el ISSSTE o en el Seguro Social, le detectan le detectan la falla renal, que ya están para trasplante, y el médico familiar puede mandar directo a la unidad de trasplantes. Ya no es brincas al intensivista, al internista, etc. Entonces, ellos se inscriben y cada 3 meses tienen que llevar una muestra de sangre. Si están en Ciudad Juárez, si están donde estén, cada 3 meses tienen que dejar al laboratorio. ¿Para qué? Para que el día que se presente un donador, pues sigue doña María y aquí está su sangre. No fue compatible, sigue don Pedro, ¿sí? O sea, es un proceso tan largo y tan tedioso. Te voy a hacer una pregunta, sí. No es personal. No. Pero creo que la gente que nos escucha lo ha pensado también y lo vivimos nosotros en algunos tiempos pasados de esa famosa listado de órganos y que a veces los pacientes nos cuestionaban, ¿se respeta ese listado? ¿Se brincan? ¿Hay influencias? ¿Depende de dinero? O sea, ¿qué tan formal y tan serio es ese listado? ¿Quién lo controla y cómo lo hacen? Para darle seriedad a este asunto del Programa Nacional de Trasplantes. Es nacional, ¿sí? En el ámbito nacional estamos hablando de más de 22,000 pacientes en espera. De esos, 17,000 son por falla renal, luego córnea, luego hígado y luego corazón. No todos se inscriben, de repente. Se respeta, y qué bueno que hiciste esta pregunta tan importante. ¿Por qué? No, pues es que se compran los órganos. Hay que acabar con este mito. Oscar, si tú tienes un seguro de gastos médicos, tú no, un paciente tiene seguro de gastos médicos, se va a ir a un hospital privado, ¿sí? En ese hospital privado quizá nomás existan 2 inscritos en la lista de espera. O sea, cada hospital, sí, llámese ISSSTE, seguro, hospitales privados, cada hospital en los que se realizan trasplantes tiene su lista. Ya. ¿Sí? Entonces, un paciente que no tiene seguro de gastos médicos, porque trabaja, pues nuestra mayoría de pacientes, de los pacientes de trabajos de maquilador, ¿qué sé yo? La mayoría. Empleados, la mayoría están inscritos entonces a un listado de seguridad pública. Ándale. Y luego hay un listado de seguridad privada. Exacto. Obviamente el de la seguridad privada, por la cuestión económica, se achica ese listado. Totalmente. Y por eso vemos pacientes que son trasplantados de la noche a la mañana, por decirlo así, figurado, ¿no? Así es, o sea, un paciente aquí en uno de los privados, dices, pues nomás tengo un paciente. Pero un paciente. Y en ese mismo hospital hay un caso de muerte encefálica, ¿sí? Entonces, ¿a quién se le va a dar primero? A tu paciente que está inscrito en tu lista de espera. ¿Sí? Habitualmente, cuando yo trabajaba en un hospital privado, si nomás teníamos un riñón para nuestro paciente, los otros, sin pensarlo, para el Seguro Social, que son los que tienen mayor necesidad de trasplante, ¿sí? Entonces, pero esto se respeta. Desde México tienen, haz de cuenta, un Big Brother sobre cada departamento de donación en el ámbito nacional. Ok, estoy entendiendo, tú me corriges, Lady. Si la muerte encefálica ocurre en un hospital privado y esa es como entra en el pool de sus pacientes para trasplantes. Sí. O sea, no pasa de que de un hospital público fallezca alguien de muerte cerebral y se trasplanten esos órganos hacia un hospital privado. Eso no sucede. No, se respeta y se mantiene. Son para la institución pública. En donde está el paciente. El proveedor del órgano. Ándale. ¿Sí? Cuando en el Seguro Social, pues nomás hacían trasplante renal. No había ni hígado ni corazón. Al mismo Seguro Social se convocaba en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, donde hubiese trasplante corazón. Entonces, directamente hablas y dices, tengo un hígado A positivo, de tales características, etcétera, etcétera.
vienen, no tengo, vas a México, así, ¿sí? Pero dentro de la misma institución. Igual, al principio, cuando era local, se ofrecía o se ofertaba al Seguro Social. Ahora ya tienen su cadena de privado a privado, ¿sí? Pero por cuestiones de fisiología, por cuestiones de durabilidad de cada órgano, aquí local. ¿Sí? En ese aspecto, después de hacer todo, que ahorita platicamos de cómo es el procedimiento, el órgano más, a pesar que sí sigue latiendo el corazón, ¿sí? Por los medicamentos que tú ya sabes, es el que se daña más pronto, o sea, ya no es trasplantable, el ecocardiografía y etcétera, etcétera. Entonces, cuando está todo perfectamente bien, el corazón es el primer órgano que sale. Venían de México en avión, y era el primer órgano que salía, y llévalos al aeropuerto. Ok. ¿Sí? Lady, una pregunta en concreto. Sí. ¿Hay tráfico de órganos o no? No. Todo está perfectamente, como te digo, bien vigilado. De pronto me hablaban de un hospital privado, dice, Lady, ven a ayudarnos porque no encontramos dónde una córnea. O sea, no que no lo encontráramos, ¿y qué pasó? ¿Dónde se trasplantó? ¿Verdad? Entonces yo iba, y entonces me voy a los... Pero estaba el Centro Nacional de Trasplantes, que es el que nos vigila en todo este procedimiento, quién murió y a quién se donó. Ya. Sí, está bien, no sé, en estos sistemas de computación, con cadenas. Se murió y le dio a fulano, sutano y perenga. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues voy, me sumo a las hojas quirúrgicas en la fecha que Senata te está diciendo, oye, no me reportaste aquí, trasplantaste. Lo buscas, aquí está, nombre, y luego lo vuelves a buscar en la lista y ahí está. Hay diferentes formas de verificar eso. Totalmente, totalmente. O sea, pero es un delito federal. Por supuesto. No encuentro un tejido óseo. Hasta el tejido óseo lo tienen, pero si bien, ¿cómo se dice? Bien registrado, bien vigilado. Yo te mandé un tejido óseo, pero me falta que me mandes a quién se lo pusiste. El trocito de fémur o el fémur completo también es una cosa muy importante. Qué bueno que aclaramos eso y que lo haces llegar a la comunidad para que sepan que cómo es la forma, a grandes rasgos, por supuesto, de que se realiza este sistema de procuración de órganos. ¿Cuál es el órgano que más se trasplanta? Riñón. ¿Hay alguna razón por ello? Primero, como te digo, la falla renal es el padecimiento mayor. Es el padecimiento mayor. De ahí vienen muchos pacientes diabéticos, seguramente. Totalmente. La medicina preventiva, Oscar. Estamos fallando en la medicina preventiva para la hipertensión, la diabetes. Están fallando el riñón. Sí, es el primero que más se trasplanta, luego la córnea, luego el hígado y luego el corazón. ¿Sí? Voy a hacer algo así medio tergiversado. El que el paciente con falla renal y que provenga, que tú lo mencionaste, que proviene de diabetes y que termina en trasplantes, por supuesto es un éxito los trasplantes, pero también representa un fracaso de la prevención. No deberían de llegar a esa fase, no deberían llegar a trasplantarse los pacientes diabéticos. Fíjate cuántos tenemos en falla renal. Y no todos están registrados. Son muchísimos. Por eso la medicina preventiva. Estoy totalmente de acuerdo. Tanto hipertensión como diabetes. Entonces, riñón y el segundo, hígado. El tejido. O córnea. En cuanto a trasplantes, sí, córnea. Luego hígado y luego corazón. Y corazón. También, los tres. Esos. Sí. Entonces, dijiste riñón, córnea, hígado, corazón. Eventualmente, en Monterrey se está haciendo trasplante pulmonar, que es de los órganos más difícil de procurar en la cirugía, de tomarlas, dificilísimo, y de implantar. Pero el más difícil de implantar es el hígado, por la anatomía que tú bien conoces. Sí. Oye, ¿el más fácil es el de córnea? ¡Anda! Sí. ¡Ay, sí! Hasta yo. Yo hasta con un ojo. Yo había hasta el de los riñones. Pero qué padre, ¿no? O sea, uno pensaría, digo, ¿para qué quieren las córneas, no? Y sin embargo, no, ¿qué pacientes estamos hablando? ¿Quién la recibe? En la córnea, primero, una quemadura por ácido que nomás afecte la córnea. Estamos hablando que la córnea es el lente de contacto
que visualizamos, ¿sí? Y atrás está la pupila, el color de ojos, pero el color de ojos no lo da la córnea, lo da la pupila. Luego, el lentecito que está delante de la pupila es la córnea. Se afecta, porque madura, se afecta por una situación que se llama queratocono. Queratos es córnea, cono, pues en forma de cono. ¿Sí? La córnea es así cóncava, ¿sí? Y cuando hay queratocono es pues, un cono, y eso impide la ceguera del queratocono. Ya. Y vuelven a ver. No, olvídate. Los pacientes fascinados cuando reciben una córnea, fascinados cuando reciben un riñón. Una vez una muchacha como de 22 años que por X causa tuvo insuficiencia renal muy jovencita, subí a verla. Me dice, ande doctora, estoy feliz. ¿Por qué, corazón? Ya fui al baño y me senté, hice. Fíjate. Eso es muy cierto. O sea, las cosas que uno no ve y siente y que ha perdido, las sensaciones fisiológicas de sentarse en la taza del baño, hacer pipí eso o es felicidad. defecar, en fin. Felicidad. Eso es algo muy biológico, muy natural, y que a veces lo pierden. Por ejemplo, tú diste un ejemplo desde la visión, diría yo, desde arriba hasta abajo, hasta poderse parar para orinar o sentarse en el caso de la mujer. Claro. Es una delicia, literalmente, volver a percibir y a sentir eso. Esa sensación, y estaba feliz la chamaca. Oye, Lady, ¿la donación de órganos es voluntaria? Fíjate que hay un artículo en la Ley General de Salud, el artículo 324, que dice que todos somos donadores siempre y cuando nuestra familia acepte. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque tú digas, yo soy donador, si tu esposa dice no, es no. Sí, porque está en la ley. Sigue la esposa mandando. Sigue la esposa mandando. Aún después de... O si no, la esposa puede decir, sí, si quieren hasta vivo lo puedo donar. Pero ya. Si se lo van a llevar, se lo llevan, pero ya, ¿no? Entonces, pero en este caso sí se requiere, entonces. Sí, es la Fíjate, ley. no sabía yo eso. Ley. Todos podemos ser donadores siempre y cuando la familia acepte. Y te voy a decir, alguna vez hubo una iniciativa del gobierno de decir... Pero es que se dice fácil la familia, Lady, nosotros lo vimos ahí en la terapia intensiva en las puertas. Sí. Pues la familia, pues es hasta el primo, segundo y tercero y cuarto y quinto. Bueno, ¿quién es? Dale, eso es la esposa, básico. El hijo mayor, eso es la básico. mamá. O sea, bueno, eso también está estipulado en la ley, el orden de prelación. ¿Quién es el primero? Primero, si es casado, es el cónyuge. Ya. ¿Sí? Si no es casado, es el papá. Si la persona está de 18, 20 y tantos años, el papá. Incluye el divorcio. O sea, si se divorció. Ándale, ese es un punto importante, porque me lo topé muchas veces. Y si no está el papá, la mamá. ¿Sí? Y así hay un orden de prelación también estipulado en la Ley General de Salud. Ahora bien, ciertamente esto que tú comentas, ¿con quién estuvo los últimos años? Una vez me enfrenté a esa situación que la mamá dijo, sí. Y luego llegó el papá donde vivía, lejos, que no había convivido más que, ¿sí? Y dijo, no. Dijo la mamá, lo siento mucho, pero la patria potestad es mía y yo acepto la donación de órganos, ¿sí? O sea, todo esto es muy, así como tú lo dices, es un proceso difícil para el médico, para la familia y para el coordinador de órganos, ¿sí? Porque está el tic-tac del tiempo. Sí, olvídate. Mira, los órganos, como te dije, el corazón es el primero que se deteriora, a pesar de que esté latiendo, pero tú sabes que ya le pusiste la dopamina, que ya le pusiste todo esto, y empiezan a lastimar el corazón. Entonces, mientras más nos abren los médicos rápido, mira, el proceso que menos tiempo duré en cuanto el médico avisó, los laboratorios, el perfil viral, Ministerio Público, fueron 12 horas. Fue el menor tiempo que yo viví en un proceso de eso, porque la familia aceptó, todo se fue así. El mayor tiempo que yo tardé en un proceso, hasta 36 horas, metido en el hospital. ¿Por qué? Porque también ofertando el órgano a México, a Guadalajara, etcétera, etcétera, dentro de la legalidad que esto... Sí, o sea, entonces, notificas que hay un órgano disponible. Cuando ustedes nos llamaban, hay un caso de muerte encefálica. Entonces investigaba la situación, quién es el papá, quién viene con él, quién es responsable, etcétera, etcétera. Y los invitaba yo ahí a mi cuarto. Primero te haces uno con el otro, ¿sí?
¿En qué te puedo ayudar? ¿Quieres hacer alguna llamada? ¿Qué te dijo el médico? Pues que ya se murió, pero está latiendo el corazón. Hay un fenómeno que tú estás mencionando entre líneas, que es la empatía. Algunos médicos de terapia intensiva, algunos, no todos, por fortuna, yo diría que la mayoría no. Así es. A veces estamos cansados, etcétera, pero eso no justifica las cosas, ¿no? Pues se da la información en su momento. Pues si estás cansado, no desinformes en ese momento, dalo cuando estés bien, cuando estés tranquilo, cuando no estés enojado, cuando se te pase la resaca, no sé, muchas cosas. No, es que una familia en duelo... no puede salir y vomitar el diagnóstico, decir, su paciente está muerto y hágale como quiera y Lady, ahí está el paciente. No. Eso es hacer las cosas con los pies. Hay que tener la delicadeza, la empatía, colocarse en el sitio del otro. Así es. Para justamente fomentar esta situación y aclararlo y hacerlo de manera adecuada, porque es un momento súper difícil. O sea, le decía Lady, son pacientes jóvenes, la mayor parte de ellos tuvieron accidentes, una cirugía, son pacientes muy jóvenes en donde el niño o la jovencita estaba vivo días previos y de repente ya no lo tienes. Así es. Su corazón, su cuerpo está íntegro, la tersura de su piel está entera, fisiológicamente, y su cuerpo está terso. Y nos pasó, fíjate, con una paciente que teníamos en terapia intensiva, jovencísima. Su marido, para acabarla de amolar, su pareja le golpeó con un bat la cabeza. Y ahí estaba la cuestión legal por fuera, afuera de la terapia intensiva. Y lo que nos enteró hablábamos de datos clínicos de muerte cerebral. Esta paciente ya teníamos la sospecha que iba a evolucionar hacia allá por la magnitud de los golpes con el bat hacia la muerte cerebral, desgraciadamente, por supuesto. Y hablábamos del diagnóstico clínico, y fíjate lo que nos avisó prácticamente de que ya se habían completado los datos clínicos de muerte cerebral, fue que a esta paciente, cuando sucedió eso, en la cama de la paciente, en la blancura de la sábana de su cama, emigraron los piojos. Salieron por hordas los piojos a través de la almohada de esta paciente jovencita, y decíamos nosotros, pues, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? ¿No? Y era una multitud de piojos que habían abandonado el cuerpo justamente cuando se presentó los datos clínicos, se completaron los datos clínicos de muerte cerebral. Una forma muy extraña de diagnóstico, digamos, indirecta, en donde los piojos, ¿por qué hacen esto? Porque baja la temperatura del cuerpo humano y los piojos no toleran la frialdad del cuerpo. Porque no hay sangre. Es lo que ellos chupan y no hay. Así pasó. Así hay. Sí, o sea, una vez que ustedes nos llaman, como te digo, arropamos a la familia. La arropamos y empezamos a ofrecerles situaciones y empiezas a hablar de que está la muerte encefálica, alguna duda de esto, reiteramos la muerte encefálica y entonces ya planteamos la pregunta más difícil en el momento más inoportuno a la familia más desdichada, ¿sí? Es la donación de órganos. Como tú bien ha mejorado dijiste, mucho. No lo que yo quisiera, porque si España te está hablando de 52 donadores por millón de habitantes, todavía hace unos años México reportaba 2.5, ahorita quizá esté en 3 donadores por millón de habitantes. Imagínate lo que es esto. Y luego ustedes lo dividen de cadáver y de paciente vivo. Mira, el 90% de los pacientes que trasplantan en México es de donador vivo, consanguíneo, no consanguíneo. Puede ser no consanguíneo, el cónyuge, el adoptado, el adoptante, y en el 2008 se autorizó que un amigo o alguien que no fuera ni consanguíneamente pariente y legalmente correlacionados, un amigo, un compadre, que puede donar. ¿Quién no puede donar? Nos dices 3 o 4 casos específicos que no sean donadores, que no sean candidatos a donación. Cuando los donadores tienen un proceso viral, una encefalitis, no. Cáncer, no. ¿SIDA? SIDA tampoco. Ningún problema viral, nada. ¿Entre ellos no se pueden donar? Fíjate que en Estados Unidos hay una lista exprofeso una lista esperando riñón con SIDA, con VIH positivo, una lista de hepatitis, ¿sí? Entonces ahí sí hay listas de donador con hepatitis a donador.
¿Por qué? Porque el hígado es sano. Ya. Aunque tengas un proceso viral, el hígado es sano, entonces hay esas listas. Pero aquí en México no hemos llegado. No se ha perfeccionado no lo esto. hemos perfeccionado. Pero tú me corriges, creo que las cosas en otros lados, la cosa va también en cierto sentido, tiene sus bemoles, sus partes, dices tú, todavía nos falta porque hay una lista de espera muy grande y tenemos una lista de espera muy grande y pocos donadores, que ojalá las cosas cambien, pero también en algunos sentidos es más optimista, digamos, llego a enterarme de que hay Juegos Olímpicos de pacientes trasplantados. Claro Oye. que sí. Aquí en México y tenemos los próximos van a ser en Australia este año. Ciertamente. Juegos Olímpicos de pacientes trasplantados de riñón, de hígado, de corazón, de pulmón, No. Es que mira, un paciente trasplantado, claro, tiene que estar tomando su inmunosupresor por toda la vida. Es una persona sana. Eso dice, nos dice todo. No despensionarlo. Nos dice todo, ¿no? Sí, que esté sano. compitiendo en nada de 100 metros. Dice, no lo pensionen. Muchas empresas trasplantados lo quieren pensionar, ¿no? Es una persona ya sana. Exactamente, ¿sí? exactamente. Hasta ese punto llega a rehabilitar y a reintegrar a esos pacientes que recibieron un órgano donado para poder trabajar, poder hacer su vida sexual al 100%, su vida familiar, social y hasta de competencia deportiva a esos niveles olímpicos de pacientes trasplantados. Un saludo a todas las personas que han recibido un órgano y por supuesto a aquellos donadores donde quiera que estén. Aquí estamos de alguna manera todavía dando guerra a través de sus órganos y viendo el mundo a través de sus córneas. Un saludo para ellos donde quiera que estén, tanto los receptores como los donadores. Familias heroicas. Sí, ¿verdad? Familias que subliman su dolor por el bien de los demás. Sí, o sea, se tiene que reconocer que en un momento de duelo tan importante acepten la donación de órganos, pero como tú decías, a veces me enfrentaba con las religiones, etcétera, etcétera, que luego habrá mucho tema. Lady, después tenemos más plática contigo, por supuesto. Claro. Me da un placer que hayas estado con nosotros, la doctora Lady Peniche, en Departamento de Procuración de Órganos. Gracias, Lady, un placer platicar contigo. ¿Algo que quieras comunicar a la población? Gracias a ti y a todo tu auditorio, pues que recuerden que todos podemos salvar muchas vidas, ¿sí? Muchas vidas si decimos sí a la donación. Donar es amar. Con eso nos vamos. Donar es amar y el tiempo también es importante. Donar es amar. Gracias a ustedes por acompañarnos en Heraldo Salud, la voz de la salud de nuestra comarca. Hasta luego, nos vemos el próximo sábado.